Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo al curso de capacitación de tutores de práctica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, continuando con el módulo 3. Vamos a hablar de la presentación de la planilla de evaluación de clínica médica. Bueno, ya me conocen, soy Pablo Echeverry, soy médico clínico y estoy a cargo de la cátedra de la práctica final obligatoria y estoy, digamos, dirigiendo este curso que nos convoca. Bueno, continuando con el desarrollo de esta clase, como ustedes saben, y lo venimos hablando a lo largo de este último módulo, pero la educación médica basada en competencias propone centrar la formación y la evaluación en el desempeño observable del estudiante. La evaluación clínica debe tener algunas consideraciones o debe cumplir con algunas consideraciones. Por un lado, es valorar el desempeño auténtico. Debe realizarse en escenarios reales, ser longitudinal, incorporar observación directa, integrar múltiples fuentes de información y favorecer el aprendizaje a través de la retroalimentación. Bueno, dentro de este marco teórico adquieren relevancia la planilla de evaluación de la rotación, de la que vamos a desarrollar hoy, el ejercicio de examen clínico reducido o minisex que ya vimos en la clase anterior y el portafolio longitudinal, también llamado portfolio, que vamos a ver también en el desarrollo de la clase de hoy. Todos estos instrumentos lo que permiten es documentar el desarrollo progresivo de competencias y generar una evaluación programática continua e integrada. Hay que considerar que la evaluación clínica actual se basa en 4 conceptos centrales: en evaluación auténtica, evaluación basada en competencias, evaluación programática y evaluación formativa, que ahora a continuación vamos a desarrollar cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de evaluación auténtica, lo que significa es que va a analizar el desempeño en situaciones reales de atención, con pacientes reales y problemas clínicos reales. Esto lo que permite es valorar la integración de conocimientos, el razonamiento clínico, habilidades técnicas, comunicación, profesionalismo y la seguridad del paciente. Cuando hablamos de evaluación basada en competencias, lo que propone es que las competencias sean explícitas, que tenga criterios observables, que tenga un seguimiento longitudinal, que proponga, digamos, o evalúe la progresión del aprendizaje y que sea una evaluación continua. El foco de la evaluación no es solamente aprobar exámenes, sino demostrar competencia progresiva. En referencia a lo que significa la evaluación programática, bueno, van der Leuten plantea que ninguna herramienta aislada puede valorar toda la competencia clínica. Van der Leuten o van der Leuten, que es un psicólogo que se dedicó a la investigación de la educación médica
durante mucho tiempo, es profesor en la Universidad de Maastricht y es un referente en lo que implica educación médica y evaluación. Lo van a ver, bueno, de hecho en la bibliografía hay algunos artículos que están escritos por él. Para que la evaluación programática se cumpla, digamos, requiere de múltiples instrumentos, múltiples observadores, múltiples escenarios y múltiples momentos. Todos, tanto los instrumentos, observadores, escenarios y momentos, todos ellos aportan evidencias complementarias sobre el desempeño profesional. La evaluación moderna tiene una finalidad primordialmente educativa, por eso hablamos que la evaluación debe ser formativa. No se limita a calificar y debe orientar, guiar, retroalimentar, promover la reflexión y favorecer la mejora continua. Yendo específicamente a lo que es la planilla de evaluación, en este caso vamos a hablar generalidades, pero específicamente relacionado con la planilla de clínica médica que vamos a utilizar en lo que es la rotación de clínica médica en la práctica final obligatoria. Hay que considerar que la planilla de evaluación es una herramienta estructurada destinada a registrar de manera integral el desempeño clínico del estudiante durante la rotación. No es un instrumento solo administrativo o calificativo. Lo que representa una planilla de evaluación, o también van a ver que está denominada como planilla de calificación. Creo que lo más adecuado es decir planilla de evaluación. Y lo que representa esta planilla es que es un dispositivo pedagógico, es una guía para el tutor, es un organizador de competencias y es una herramienta de seguimiento longitudinal, como hablamos que debe ser el aprendizaje y la evaluación debe ser longitudinal. ¿Cuáles son los objetivos de la planilla de evaluación? Por un lado, estandarizar la evaluación. Esto va a hacer disminuir la variabilidad entre los tutores. Registrar evidencias objetivas, de esta manera documentando actividades observadas, que es lo que vamos a volcar en la planilla. Vamos a integrar dimensiones de competencias, lo que son conocimientos, habilidades y actitudes. Favorecer el feedback o devolución estructurado, facilitando la devolución tutor-estudiante. Y el último objetivo sería facilitar el seguimiento longitudinal, como venimos mencionando, y esto nos va a permitir visualizar la progresión de las competencias en el alumno. Bueno, este es el formato de la planilla de evaluación o calificación de la rotación de clínica médica. Fíjense que tiene, bueno, primero los datos del alumno, el centro donde se realiza la rotación, por supuesto el tiempo de rotación, que para clínica médica es de 4 semanas, y después se va a volcar en dos columnas, por un lado la actividad y la evaluación de esa actividad. Entonces va a estar la asistencia, ahora vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos, las competencias que están evaluadas por las actitudes, habilidades y conocimientos, después la forma de evaluar, es decir, si es aprobado, es decir, esto va a ser conceptual, la evaluación de la historia clínica de pacientes asistidos, por lo menos 4 historias clínicas evaluadas. Acá también se evalúa con una nota conceptual. Y la evaluación del razonamiento clínico a través de la evaluación de 2 minisex, porque debido al tiempo que tenemos no podemos desarrollar
mayor número de evaluaciones formativas, que sería lo ideal. Entonces tenemos dos evaluaciones durante la rotación, un examen clínico reducido o minisex formativo, que se va a evaluar en forma conceptual, y un minisex sumativo, que se evalúa al final de la rotación con nota numérica. Y el otro punto es la devolución o feedback de la evaluación de la rotación, donde hay que considerar aspectos positivos y aspectos por mejorar. Y bueno, después van los datos del tutor con la firma tanto del tutor como del alumno. Ahora vamos a ir dando un desarrollo más teórico que sustenta esta planilla, digamos, los diferentes puntos de evaluación de esta planilla. Dentro de los componentes, como ya mencionamos, se va a dividir en la parte de asistencia, las competencias, la evaluación de historias clínicas, la evaluación del razonamiento clínico minisex y la devolución o feedback de la evaluación de la rotación. Con respecto a la asistencia, bueno, hay que mencionar que no debe interpretarse solo como la presencia física del alumno. Lo que representa la asistencia representa compromiso profesional, responsabilidad, continuidad asistencial e integración al equipo de salud. La regularidad en su asistencia también es un indicador actitudinal. Con respecto a las competencias generales, esto ya lo hemos desarrollado, los tres tipos de competencias, lo que son actitudes, habilidades y conocimientos, pero en lo que corresponde a actitudes hay que, digamos, destacar lo que sería la responsabilidad, la empatía, el respeto, la puntualidad, la ética y el trabajo en equipo. Con respecto a las habilidades, ahí vamos a desarrollar más que nada lo que es la parte de anamnesis, examen físico, comunicación, procedimientos y la organización clínica. Y en cuanto a las competencias cognitivas o de conocimiento, bueno, ahí tiene que, digamos, va a primar lo que es la integración fisiopatológica, el razonamiento diagnóstico, la conducta terapéutica y la interpretación de estudios paraclínicos. En cuanto a la evaluación de historias clínicas, bueno, es claro que las historias clínicas constituyen una de las evidencias más importantes del razonamiento clínico y lo que permiten evaluar es la organización del pensamiento, la capacidad de síntesis, la priorización diagnóstica, la integración de datos y el razonamiento fisiopatológico. Y es fundamental la escritura de la historia clínica, porque la escritura médica nos permite evaluar o considerar el razonamiento clínico del alumno. Y en relación a la evaluación del razonamiento clínico, bueno, acá tiene mucho que ver con lo que desarrollamos en la clase anterior, que es el minisex, que por supuesto ya sabemos que constituye una evaluación observacional estructurada que permite valorar el desempeño real, la entrevista clínica, el examen físico, el juicio clínico, la comunicación y el profesionalismo. La incorporación del minisex a la planilla, lo que digamos, fortalece la objetividad, la evaluación formativa y la coherencia curricular. Así como mencionábamos para el minisex que una parte fundamental del examen clínico, digamos, reducido es fundamental, tanto el proceso de, digamos, que el alumno está delante del paciente y después
es también fundamental la devolución o el feedback, donde bueno, ya describimos lo que es la devolución o feedback, digamos, constructivo. Y bueno, acá debemos hacer una devolución de la evaluación integral que hemos hecho a lo largo de la rotación. Entonces, tengamos en cuenta que la retroalimentación constituye el núcleo educativo de la evaluación clínica. Sin feedback, sin retroalimentación, sin devolución, la evaluación pierde valor formativo. Hay algunos autores que plantean que si la evaluación no tiene retroalimentación, no es evaluación. El feedback efectivo debe ser específico, oportuno, descriptivo, centrado en conductas y accionable. La devolución escrita lo que permite es documentar el progreso, orientar objetivos, facilitar el seguimiento longitudinal y mejora la autorreflexión. Y dentro de esa devolución se debe incluir las fortalezas, los aspectos a mejorar, las sugerencias concretas y las metas futuras. Continuando con el temario de esta clase, a continuación vamos a desarrollar lo que es el portafolio o portfolio. Vamos a hablar del concepto, desarrollo y seguimiento de competencias. ¿Qué es el portafolio o portfolio? Es una recopilación longitudinal y reflexiva de evidencias del aprendizaje y desempeño clínico del estudiante. No debe ser o no es solamente un archivo de actividades. Es una herramienta pedagógica, un dispositivo reflexivo y una evidencia de desarrollo profesional. Como tienen desarrollado también y como está en lo que son los contenidos mínimos, como definición de portafolio también es un instrumento que recopila de forma longitudinal la evidencia del aprendizaje y la práctica clínica, incluyendo registros de actividades realizadas, historias clínicas, procedimientos, casos discutidos, también uno puede volcar los ateneos. Después lo que tiene que ver con autoevaluaciones y reflexiones sobre su desempeño, la retroalimentación recibida de los tutores y los resultados de evaluaciones específicas como puede ser el examen clínico reducido Minisex, las rúbricas o el mismo examen clínico objetivo estructurado. Todo eso puede estar descrito dentro de lo que es el portfolio. En cuanto a la función que cumple el portafolio o portfolio, cumple dos funciones, una que es formativa y otra sumativa. En cuanto a la formativa, lo que promueve es la reflexión crítica, la autoevaluación, el aprendizaje autónomo y la metacognición. Y en cuanto a la función sumativa, permite documentar las competencias, registrar la progresión, aportar evidencia objetiva y fundamentar las decisiones académicas. ¿Cuáles son los componentes del portafolio? En general se habla de 4 componentes que pueden ser las actividades clínicas, las reflexiones clínicas, la autoevaluación y las evaluaciones externas. Ahora vamos a ir desarrollando cada uno. Con respecto a las actividades clínicas, incluye lo que es el desarrollo de historias clínicas, los pacientes asistidos, si se realizaron procedimientos, qué procedimientos se realizaron y muchas veces se puede poner en calidad de qué, de observador o en calidad de
que realizó el procedimiento, efector del procedimiento. Si ha desarrollado guardias o no. Por supuesto, ahí debe constar qué tipo de guardia, en qué lugar, y si ha participado de ateneos, si ha presentado ateneos clínicos. En relación a las reflexiones clínicas, bueno, ahí lo que debe analizar el estudiante es sus dificultades, errores, las fortalezas y los aprendizajes significativos. Con respecto a la autoevaluación, lo que favorece la autoevaluación es la conciencia profesional, la autorregulación y el aprendizaje profundo. Y cuando hablamos de evaluaciones externas, eso incluye lo que sería el examen clínico reducido Minisex, las rúbricas, el feedback, la retroalimentación, digamos, y las devoluciones de docentes también deben estar documentadas todas ellas dentro de lo que serían evaluaciones externas. Con respecto a la reflexión, porque dijimos que era un instrumento, una herramienta de reflexión, precisamente el valor verdadero del portafolio reside en la reflexión. Y la reflexión lo que permite es transformar la experiencia en aprendizaje, desarrollar un pensamiento crítico y construir la identidad profesional. Dijimos como la evaluación y de hecho el portafolio documenta ese seguimiento longitudinal. Entonces, lo que permite observar el portfolio es la progresión, la autonomía, la madurez profesional y la integración de las competencias. Y a su vez facilita identificar dificultades tempranas, necesidades educativas y fortalezas emergentes. ¿Cuál es el rol del tutor en relación al portafolio? Es que el tutor no solo revisa los contenidos, debe acompañar en la reflexión, orientar metas, estimular el pensamiento crítico, facilitar el feedback y promover el desarrollo profesional. Es decir, el rol del tutor, el tutor debe actuar como facilitador, como mentor, como evaluador y como acompañante pedagógico. ¿Cuáles son las dificultades frecuentes en el portafolio? En relación al estudiante es que lo complete en forma mecánica, que describa sin reflexionar y la otra dificultad es acumular actividades sin análisis, es decir, que sea una planilla donde vuelca toda información pero no hay una reflexión. En cuanto a las dificultades del tutor, puede ocurrir que no revise el portafolio. Muchas veces por falta de tiempo no lo examina o no lo evalúa en forma adecuada. Puede dar un feedback que es insuficiente o no darlo directamente y utilizarlo con un uso meramente administrativo, que sea llenar una planilla para cumplir, y precisamente ahí pierde todo valor el portafolio porque, como decíamos, lo más importante, más allá de volcar la información,
digamos, de todo el desarrollo del estudiante y de toda la progresión de las competencias, si eso no se hace una evaluación y un seguimiento longitudinal, pierde valor, así como decíamos lo del estudiante. Bueno, este es el modelo del portafolio que vamos a implementar en la rotación de clínica médica de la práctica final obligatoria. Fíjense que acá digamos, primero están los datos del alumno y el periodo de desarrollo de esa rotación y quién es el tutor a cargo. Y después lo que se va a evaluar inicialmente o lo que se va a hacer constar en el portafolio del alumno son, por un lado, las competencias básicas, donde se va a desarrollar la historia clínica y la evaluación de las historias clínicas, el diagnóstico y la terapéutica, y la bioseguridad y la reanimación cardiopulmonar como un hecho muy importante, en el caso obviamente que haya participación o que pueda ver o participar de una reanimación cardiopulmonar. En cuanto después el segundo punto que se va a evaluar son los procedimientos específicos, algunos obviamente dirigidos a lo más relevante que debe saber en la rotación de clínica médica, la evaluación, digamos, dentro de los procedimientos de las imágenes, y después si ha hecho algún procedimiento como puede ser vías y punciones. Y en el tercer punto, digamos, ahí se hace un pequeño desarrollo de lo que es la autoevaluación en cuanto a los logros, las áreas de mejora y las metas futuras. ¿Sí? Pero bueno, después esto acompañado con la planilla de evaluación, donde, bueno, se hace una, como decíamos recién, una devolución de todo este proceso. Para concluir, bueno, debemos puntualizar que la evaluación del desempeño clínico durante la práctica final obligatoria debe reflejar las tres dimensiones de la competencia profesional. Por un lado, los conocimientos, que es el saber, las habilidades clínicas, que es el saber hacer y el mostrar cómo, y las actitudes y profesionalismo, que sería el ser. Con respecto a la planilla de evaluación de la rotación en clínica médica, consideramos que cumple con los principios de la evaluación formativa, la educación médica basada en competencias y constituye una herramienta estructurada que permite al tutor registrar de manera objetiva el grado de cumplimiento de la asistencia, evaluar de forma integrada las competencias actitudinales, cognitivas y procedimentales, documentar el desempeño del estudiante en historias clínicas, razonamiento clínico y minisex, y generar un espacio de retroalimentación formativa con identificación de fortalezas y aspectos a mejorar. Hay que considerar que la evaluación moderna busca integrar enseñanza, práctica, reflexión, feedback, progresión de las competencias. La planilla y el portafolio funcionan como instrumentos articuladores de este proceso. Y se busca que el tutor clínico maneje la planilla como instrumento de evaluación integral y utilice el portafolio como dispositivo longitudinal de aprendizaje y certificación, fortaleciendo así la coherencia entre enseñanza, evaluación y el perfil de egreso. Bueno, esto es parte de la bibliografía, los artículos más importantes que hemos considerado en el desarrollo de esta clase. Todos estos artículos obviamente van a estar dentro de la bibliografía
adjunta a esta clase. Bueno, para finalizar, hay que considerar que la mejor evaluación clínica del alumno es la que constituye activamente a transformarlo en un profesional reflexivo, competente y humanista. Bueno, con esta clase damos por finalizado el módulo 3 y damos por finalizado el curso en cuanto al desarrollo de clases. Nos veremos el próximo lunes 22 de junio, donde vamos a desarrollar la clase sincrónica y ahí vamos a plantearles la última actividad que ustedes van a desarrollar para cumplir con la evaluación del curso y la aprobación del mismo. Así que nos vemos el lunes. Ya les voy a enviar el link del Zoom para que ustedes se conecten a la clase sincrónica. Bueno, que tengan ustedes buenos días. Muchas gracias por su participación y nos vemos el lunes.